Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Infinito amor de Cristo me conmueve más y más, su profundidad y altura no comprenderé jamás. Infinita es su clemencia, se complace en perdonar, su misericordia quiere mis pecados expiar. Infinita es su ternura, ¿cómo puede tanto amar? Su bondad siempre procura al perdido restaurar. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de gran tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir,
y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe y esté el alma por desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Muy buenos días y feliz sábado, queridos hermanos. Que la bendición de nuestro Dios caiga sobre cada uno de ustedes en esta mañana. Les agradecemos que se hayan conectado con nosotros en esta mañana para estudiar las Sagradas Escrituras. Seguimos con nuestra serie de las 7 iglesias que se encuentran en el libro de Apocalipsis, escritas por el profeta Juan. Pero antes de empezar en esta mañana, vamos a cerrar nuestros ojos para poder pedir 3 cosas. Número 1, la bendición de nuestro Padre Celestial, la presencia de Él y también de su Espíritu, para que nos ayude a poder interpretar su palabra a su forma y no a la nuestra. Por favor, únete conmigo en esta oración. Cerremos nuestros ojos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor por tu misericordia, gracias, por tus grandes bendiciones que tú nos has dado. Te damos gracias porque tú nos cuidas y constantemente estás guiándonos a través de tu palabra. Pedimos Señor en esta mañana que tú nos des de tu Espíritu, que tu presencia esté entre nosotros. Ayúdanos a entender el mensaje de la iglesia de Esmirna en esta mañana, a tu forma y no a la nuestra. Guíanos, cuídanos y bendícenos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, la iglesia de Esmirna. Tendremos varios enfoques en el estudio de Esmirna. El enfoque de este estudio será mucho más que la historia de la iglesia de Esmirna durante el primer y el segundo siglo. El enfoque será el mensaje de Cristo para la iglesia en ese lugar y la importancia de dicho mensaje para los cristianos de hoy a través de las Sagradas Escrituras. Para empezar, vamos primeramente a repasar un poquito sobre la iglesia de Esmirna bien rapidito. Se cree que el periodo de Esmirna es alrededor del año 100 después de Cristo hasta el año 313. Se conoce como la iglesia de persecución y muerte. Y su peor tiempo históricamente se prueba entre los años 303 y 313. La iglesia de Esmirna es parte de un grupo especial, conocido como los mártires. La iglesia de Esmirna y Filadelfia son las únicas que se salvan porque no se les encuentra ningún pecado o acción negativa. Son los 2 grupos que debemos de añorar llegar a ser en estos últimos días. Ahora, vamos a identificar el mensaje de Esmirna en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 8 al 11. Y empieza el versículo 8 diciendo: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, pero para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Mis queridos, vamos a analizar estas siguientes detalles en este mensaje a la iglesia de Esmirna. Número 1, el que estuvo muerto y vivió es obviamente una referencia
a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo está hablando directamente a la iglesia de Esmirna, a las 7 iglesias en realidad, pero específicamente aquí se menciona que Él está hablando a la iglesia de Esmirna y le está diciendo a ellos lo siguiente: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Son 3 declaraciones. Cristo dice conocer las obras de la iglesia de Esmirna. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es el maestro de las grandes obras. No hubo persona que más obra o más sirvió en la historia de la humanidad que no fuera Cristo. Cristo fue el mayor, pero también fue el que recibió más tribulación y al mismo tiempo el que más pobre y más humilde llegó a vivir, dejando su gloria en el cielo, haciéndose un ser humano y viviendo una vida simple, humana, trabajando, necesitando de comer y de tomar agua para poder vivir. Mis queridos, pero aquí hace ahora una pequeña declaración que muchos pasan por alto. Les dice, pero tú eres rico. La iglesia de Esmirna, en el tiempo de Juan, porque fue una iglesia literal, las iglesias tienen 3 aplicaciones. Está la iglesia literal en su tiempo, hay un periodo que se le aplica durante la historia y entonces tiene la aplicación para nuestros tiempos actuales. En el tiempo de Esmirna, de la Esmirna la literal, ¿ok? Era una iglesia bella, era incluso una ciudad bastante productiva, había mucho fluido económico y el mensaje se estaba esparciendo. Pero desde el principio, la iglesia local de Esmirna siempre estuvo bajo gran persecución y eso conllevó a que naturalmente por la persecución que estaban recibiendo aquellos que creían en Cristo fueran perseguidos no solamente en sus vidas, sino en sus trabajos, en los centros escolares, en los centros públicos. Las personas los cristianos eran odiados, los escupían, les hacían maldades, los rechazaban de muchas formas. Ahora, aunque ellos materialmente durante ese periodo aquí en la tierra parecía ser que no tenían simplemente más que lo suficiente para poder vivir y se les puede describir como una iglesia pobre o un pueblo pobre, Cristo declara que ellos son ricos y veremos por qué van a ser ricos. Continúa diciendo Cristo, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Cristo aquí obviamente les está diciendo de que Él sabe sobre el problema grande que se encontraba, la crisis grande que se encontraba en el medio de Esmirna y obviamente se iba a aplicar durante el tiempo de Esmirna entre el año 100 y 313. Aquellos que se dicen ser judíos y no lo son. No solamente se está refiriendo al judío literalmente, sino a los cristianos, ¿ok? Somos los judíos espirituales, el Israel espiritual. Hay muchos dentro de la iglesia, muchos dentro de las iglesias cristianas, de la iglesia adventista, que se dicen que son cristianos, se declaran cristianos, que creen en Cristo, pero no lo son sinagoga de Satanás. Y veremos más adelante cómo es que Satanás los usa para tratar de frenar que la obra avance. Incluso los usa ellos mismos para entregar a los que sí son cristianos de verdad. Es muy triste, pero es muy cierto. Y Cristo sabe que todos nosotros vamos algún día a tener que pasar por esta crisis, donde vamos a tener que estar lidiando con la sinagoga de Satanás. Mis queridos, no temas en nada lo que vas a padecer, le está diciendo el Señor a la iglesia de Esmirna. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si no eres fiel, no se te dará corona. La corona viene, pero sujeto a la fidelidad, a la obediencia. Viene sujeto a la creencia en Cristo, nuestro Señor Jesucristo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Mis queridos, va a llegar un día, y no estamos hablando de la segunda venida, estamos hablando después de la segunda venida. Va a llegar un día, al terminar el milenio, que todos vamos a regresar en la gran ciudad, la Santa Jerusalén, y ahí se va a posar sobre el monte Sión, y entonces en ese momento
en ese momento todos aquellos que hayan existido desde el tiempo de Adán y Eva hasta el último día de la segunda venida de Cristo, que no se hayan salvado, van a ser resucitados. Y ese va a ser el juicio final. Aquellos que son fieles, aquellos que guardan los mandamientos, aquellos que aman a Dios, aquellos que creen en Dios, que creen en su palabra y guardan sus estatutos, no sufrirán los daños, no sufrirán, dice la palabra, el daño de la segunda muerte. Es una hermosa y preciosa ¿qué? Promesa y bendición. Ahora vamos a analizar un poco más el mensaje a las iglesias. Esmirna es equivalente a un periodo de martirio. La iglesia de Esmirna se le reconoce como la iglesia de los mártires. Y entonces, al principio habíamos dicho de que la iglesia de Esmirna es parte de un grupo especial. Y hay varios grupos que se encuentran en la historia de la redención. Y vamos a hablar de dos específicamente. Esmirna, que es la que nos vamos a concentrar, y Filadelfia, que es la que va junta con la iglesia de Esmirna. Porque la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia son las únicas dos iglesias que no reciben reproche porque no se les ve nada malo. Solamente vemos palabras de elogio. ¿Ok? La iglesia de Esmirna y Filadelfia. Ahora, la iglesia de Esmirna, en los mártires, fue la iglesia, como estábamos diciendo, entre el periodo de 100 después de Cristo hasta el año 313. La iglesia de Filadelfia se encuentra durante el nacimiento del pueblo adventista y también es una iglesia que el mensaje hace referencia a los 144,000. Ahora, bíblicamente, nosotros encontramos estos dos grupos en múltiples veces, pero miraremos lo que dijo el mismo Jesús y cómo lo describe en el libro de Mateo. Y les invito a que busquen ustedes en sus Biblias el libro de Mateo capítulo 5. Muchas personas y muchos cristianos están muy conocidos con estos siguientes versículos. Vamos a leer del 3 hasta el versículo 11. Pero quiero que presten atención cómo es que Cristo detalladamente está tratando de animar a su pueblo. Miren cómo empieza el versículo. Vamos a empezar desde el principio. El sermón del monte. Las bienaventuranzas, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo el siguiente mensaje. Familia en Cristo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mis queridos, leyendo estos versículos no tuve más opción que simplemente ver cómo Cristo está describiendo aquí a las dos iglesias que se encuentran en el grupo de 7 a las cuales Él está elogiando. Analicen conmigo. Vemos en el versículo 3, versículo 4, versículo 6, 10 y 11, una iglesia que en el versículo 3 dice, son pobres en espíritu. El mensaje de la iglesia Esmirna empieza diciendo, ¿qué cosa? Eres pobre, pero ¿qué? Yo sé que eres pobre, pero eres rico. ¿Por qué? ¿Por qué eres rico? Porque los pobres dice que es el reino de los cielos. ¿Qué mayor riqueza hay que tener el reino de los cielos? Analicemos el versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La iglesia de Esmirna fue una iglesia de ¿qué? De persecución, fue una iglesia de martirio, fue una iglesia de sufrimiento. Y aquí el versículo dice que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Hay historias inmensas sobre cómo es que los mártires, desde el tiempo de la iglesia de Esmirna, antes de Cristo y después del tiempo de la iglesia de Esmirna, dando sus vidas, llegaron a ver la gloria de Dios, cantaban y no sentían dolor y se regocijaban aunque estaban siendo quemados en la hoguera.
Eso solamente lo puede causar el Espíritu de Dios. Y aquí la palabra nos está describiendo, Cristo lo está describiendo personalmente. El versículo 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El versículo 6 es uno que se comparte entre la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. ¿Por qué? Porque la iglesia de Esmirna, por ser torturada, por ser perseguida, por ser martirizada, ellos tienen hambre y sed de justicia, que se cumpla justicia por las maldades que se han hecho, por los padres que fueron asesinados, por las madres que fueron asesinadas, sus hijos arrebatados. Es necesario que haya justicia. Ahora sigue diciendo el versículo 10 y 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a quienes, a los profetas que fueron antes de vosotros. Y entonces los versículos 5, 6, 7, 8 y 9 obviamente nos está describiendo lo que va a llegar a ser el carácter de los 144. Mire, el carácter de la última iglesia en la historia, el carácter de aquellos que van a ver los eventos de la segunda venida de Cristo que en su pleno apogeo. Mis queridos, el mensaje que Cristo le tiene al pueblo de hoy a través de las 7 iglesias es un mensaje de ánimo. Es un mensaje de esperanza. Es un mensaje que puede ser que asuste, porque obviamente van a suceder cosas muy grandes y muy feas. Pero aquí lo dice, bienaventurados. ¿Por qué? El reino es tuyo. Verás a Dios, estarás con Él. Y así como los profetas fueron perseguidos, tú serás perseguido. Pero vamos a nosotros a aprender que la persecución por el Señor no es malo, sino un privilegio. Un privilegio. Sigamos, los dos grupos comparten el versículo 6 por la sed y el hambre de justicia. El pan sacia el hambre porque es la palabra de Dios. La sangre de Cristo sacia la sed porque es su justicia y su venganza. Los dos grupos tienen un número de cumplimiento. Apocalipsis 6, les invito a que busquen Apocalipsis 6, versículo 11. Un momentico bien rápido. Apocalipsis 6. Versículo 11. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Así como Filadelfia, así como Filadelfia, los 144,000 tienen un número. También lo tiene que los consiervos, hasta que se complete también el número de sus consiervos y de sus hermanos que han de ser muertos como ellos habían sido. Y Apocalipsis 14 nos habla entonces sobre los vivos que vencieron al pecado estando vivos. Mi hermano, esto para que ustedes vayan viendo que el mensaje de las 7 iglesias, aunque fueron 7 iglesias literales y aunque fueron 7 periodos separados por muchos años, el Señor le está hablando a un solo pueblo. A un solo pueblo que pasó por 7 crisis. A un solo pueblo que pasó por 7 etapas. A un solo pueblo que pasó por una historia de muchos años con diferentes problemas, pero con el mismo mensaje de esperanza y de ánimo. Ahora, miren lo que dice la hermana White en el libro Exaltar a Jesús, las demandas de la ley de Dios. La obra de Cristo debía colocar ante los hombres el carácter de su reino y mostrarles que los nombres y posesiones y títulos no significan nada. En lo tanto que es la vista del cielo, la pureza de la virtud y la santidad del carácter son consideradas el máximo valor. En el Sermón del Monte, las primeras oraciones provenientes de sus labios tenían el propósito de echar por tierra aquellas ambiciones. Bienaventurados los pobres en espíritu, dijo, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y si continuamos leyendo, vamos a notar que el Señor constantemente desecha toda cosa material, desecha todo título mundanal, toda posición humana, y lo que Él exalta es cosas que tienen que ver con tu carácter. Son cosas que tienen que ver con tu experiencia
con tu decisión. Ahora, mis queridos, tú te preguntas, ¿por qué Dios permite entonces tanto? ¿Por qué tanto dolor, tanto sufrimiento? Mis queridos, miren lo que dice el manuscrito 83, escrito en el 1886. Y para aquellos que no tengan acceso al manuscrito 83, se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 3. La crisis es necesaria. Dice la profeta, Dios usa al martirio para atraer a muchos a la verdad. Los hombres fieles que rehusaron doblegarse ante la estatua de oro fueron echados a un horno de fuego. Pero Cristo estaba con ellos allí y el fuego no los consumió. Algunos de nosotros seremos puestos ahora en pruebas igualmente severas. ¿Obedeceremos los mandamientos de los hombres o los mandamientos de Dios? Esta es una pregunta que se le hará a muchos. Lo mejor que podemos hacer es estar en estrecha comunión con Dios. Y si Él quiere permitir que seamos mártires por causa de la verdad, esto puede ser el medio de traer a muchos otros a la verdad. Mis queridos, durante la historia hubieron grandes batallas, hubieron grandes hombres, grandes soldados, muchas personas que murieron, ¿por qué? Por una bandera, por un país, por un estandarte, por una ideología, ¿verdad? Mi pregunta es, si el hombre es capaz de sentirse orgulloso por entregar su vida por su patria, por su país, por su libertad, por una ideología, por un líder, por su familia, ¿por qué nosotros tememos al momento de decir estoy dispuesto a entregar mi vida por Jesucristo? ¿Acaso Cristo no selló con nosotros un pacto a través de su propia sangre? ¿Acaso Cristo no murió por ti? ¿Por qué tú no estarías dispuesto a morir por Él? Mis queridos, la verdad es la siguiente. ¿Obedeceremos los mandamientos de los hombres porque tememos a ser perseguidos? ¿Porque tememos a perder nuestros trabajos? ¿Porque tememos a ser marginados? ¿Porque tememos a perder lo que tenemos? ¿O estaremos dispuestos a guardar los mandamientos de Dios y ser perseguidos, perder nuestros trabajos, ser marginados, ser echados a un lado, que nos escupan la cara, que nos maltraten, que nos pisoteen? Mis queridos, el mundo está entrando en la crisis final. El diablo es inteligente. Nosotros creemos que el diablo quiere que tú pares de guardar el sábado al 100%. Nosotros creemos que el diablo quiere que tú te salgas de la iglesia al 100%. No, mis queridos, recuerden, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia tiene una crisis. Y esa crisis es que dentro de ellos está la sinagoga de Satanás. Satanás se encuentra entre el pueblo de Dios, buscando a quien acechar, buscando a quien engañar. ¿Acaso la profeta no dice que grandes estrellas, y no se está refiriendo a las estrellas físicas literales, se está refiriendo a grandes líderes, iban a caer? Y que el pueblo iba a ser engañado por falsos profetas. ¿Ustedes creen que cuando la palabra habla de falsos profetas, te está hablando de un profeta musulmán? ¿Te está hablando de un profeta católico? ¿Te está hablando de un profeta cristiano de no denominación? No, te está hablando de profetas líderes dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Al de afuera tú no lo escuchas. Al musulmán tú no lo escuchas. Tú no escuchas a un budista. Tú no escuchas a un sionista. Usted escucha a alguien que te venga con la palabra. Y así es como va a venir el diablo a querer engañarte. A través, con versículos, historias bonitas y chistecitos. ¡Wow! ¡Wow! Y mira, y fulano de tal estudió en tal lado y tantos títulos y tanta experiencia. Mis queridos, tenemos que cuidar el oído, los ojos y la boca. Porque tenemos que cuidar lo que nosotros escuchamos, lo que vemos y lo que compartimos. Capaz que pueda hacer algo que conlleva a otro a la perdición. La persecución en la batalla que vendrá antes del último gran conflicto. Esto se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 3. Dice, los dos ejércitos se mantendrán distintos y separados. Y esta distinción será tan señalada que muchos que se convenzan de la verdad se pasarán al lado del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Gloria a su nombre, no vamos a estar solos. Cuando esta gran obra se lleva a cabo en la batalla antes del conflicto final, muchos serán encarcelados. Muchos, para salvar sus vidas, huirán tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas. Y muchos serán mártires por su causa de Cristo al permanecer firmes en favor de la verdad. No seréis tentados más de lo que podáis soportar. Jesús soportó todo esto y mucho más. Mis queridos,
Se está enseñando en la iglesia que es imposible poder vivir una vida sin cometer pecado. Se nos está enseñando que es imposible vivir una vida donde no hagas mal. Eso es enseñanza del diablo. Recuerda que el diablo lo que quiere es un 1%, es un 10%, un 5% de tu vida. Y él está dispuesto a compartirte con Dios, pero Dios es celoso. Él no comparte. Sí es posible. Cristo vino aquí a darnos a nosotros un ejemplo que si nosotros nos sometemos al Padre, si nos sometemos a Cristo, guardamos sus leyes, guardamos sus estatutos, es posible poder vivir una vida en victoria. Cristo se sometió al Padre antes de ir a morir en la cruz. En esa mañana, cuando le pidió a los discípulos que oraran, él fue y se apartó y oró. Dice la profeta que le salía que sudaba sangre porque Cristo sabía lo que se iba a enfrentar. ¿Cuáles fueron las palabras de Cristo? Cristo dijo: Padre, si es tu voluntad, haz que esta copa que pase de mí. Pero él sabía que él tenía que morir, sufrir, tenía que ser torturado en esa cruz para tú y yo poder tener un chance a la salvación. Mis queridos, no hay mayor mártir que el mismo Jesucristo. Y como estaba entonando el himno que pusimos esta mañana, en Jesucristo, mártir de paz. Cristo no murió por una bandera. Cristo no murió por un pueblo. Cristo no murió por un país. Cristo murió por la humanidad. Para que tú decidas hoy amarlo. Sí, es verdad. Es verdad que amarlo muchas veces es difícil y vivir y serle fiel es difícil. Pero ¿sabes qué? Grande es la recompensa de aquellos que son fieles. Sigue diciendo la profeta en la iglesia remanente 13.1. Satanás tiene una gran confederación. Su iglesia, Cristo la llama la sinagoga de Satanás. Porque sus miembros son los hijos del pecado. Los miembros de la iglesia de Satanás han estado constantemente trabajando para desechar la ley divina y confundir la distinción entre el bien y el mal. Satanás está trabajando con gran poder en los hijos de la desobediencia y por medio de ellos para exaltar la tradición y la apostasía como verdad y lealtad. Y en este tiempo el poder de su inspiración satánica está moviendo a los instrumentos vivientes para llevar el efecto la gran rebelión contra Dios que comenzó en el cielo. Mis queridos, los dos ejércitos tienen que verse ¿qué? Bien separados. Ahora mismo el trigo y la cizaña están creciendo juntos. Por eso es que el profeta Juan vio que la sinagoga de Satanás estaba en el medio de Esmirna, en el medio de Filadelfia. Porque está creciendo juntos. ¿Pero para qué es la crisis? Porque cuando el momento de crisis llegue, aquellos que sí aman a Dios estarán dispuestos a entregar sus vidas. Pero aquellos que no están dispuestos a entregar sus vidas darán frutos de que no aman a Dios. Por eso la crisis es necesaria. Empezamos el año 2020 con una pandemia. Y ahí fue donde la fe de muchos fue que conmovida. Las iglesias fueron cerradas. Los cultos tuvieron que cambiar sus formas de ser. Los hermanos ya no se podían ver. La confraternidad se enfrió. Y eso afectó a muchos. ¿Por qué? Porque tenían puesto su fe ¿en qué? ¿En la palabra? ¿En Cristo? No, lo tenían puesto en un edificio, en un grupo de personas. Mis queridos, la palabra dice que donde se encuentren dos o tres y estén estudiando la palabra y estén buscando al Padre, ahí está la presencia de Cristo. Amén. ¿Por qué es que tenemos que nosotros sentirnos que si la iglesia cierra, que si mi... No. Tu fe está en Cristo. Y la crisis es necesaria. Alégrate, regocíjate. ¿Por qué? Porque mientras más crisis tú veas en esta tierra, cristiano, levanta tu cabeza. ¿Por qué? Porque tu redención está cerca. Fíjense lo que dice Carta 48, 1894, y esto también se encuentra en el Review and Herald. La historia de la reforma presentada en visión. La bandera del gobernante de la sinagoga de Satanás estaba izada. Y el error aparentemente marchaba triunfante. Aparentemente. Y los reformadores, por la gracia que les fue dada por Dios, no por sus propias fuerzas, fíjense lo que está diciendo ella, se empeñaron en brillante batalla contra las huestes de las tinieblas. Me han sido presentados los acontecimientos de la historia de los reformadores.
Sé que el Señor Jesús y sus ángeles han vigilado con intenso interés la batalla contra el poder de Satanás, quien combinaba sus huestes con los hombres malos con el propósito de extinguir la luz divina, el fuego del reino de Dios. Ellos, los reformadores, por causa de Cristo sufrieron ¿qué? Escarnio, el ridículo, el odio de los hombres que no conocían a Dios. Fueron difamados y perseguidos hasta la muerte porque no renunciaban a su fe. A nosotros como pueblo adventista hoy en día, con la crisis que está sucediendo, con todo este lío que tiene que ver con la enfermedad que están dando, se nos ha olvidado de dónde es que nosotros provenimos. Nosotros no nacemos de un grupo de personas que durante la historia se escondieron y fueron débiles. Nosotros provenimos de un grupo que se levantó cuando no había país con libertad. Se levantó cuando los líderes de aquel tiempo, la Iglesia Católica, eran los que controlaban todo. Se levantaron y escribieron sus tesis, declararon la verdad, predicaron la gracia, predicaron la justificación por la fe. Se nos ha olvidado todo esto. Se nos ha olvidado que nosotros nacemos de un grupo pequeño, pero que fue fiel y que no tuvo problema. Se nos ha olvidado que nuestros pioneros fueron al Congreso y lucharon en 1888 para que no se pasara la ley dominical, porque todavía no era tiempo. Se nos ha olvidado que a través de la historia nosotros somos un pueblo que Dios ha levantado para declarar la verdad, dispuestos hasta entregar la sangre en nuestras cabezas. Mis queridos, se nos ha olvidado a la iglesia de Esmirna cómo los llevaban al Coliseo y empezaban primeramente con los animales y las bestias. Los hombres hacían un círculo afuera, después las mujeres adentro y los niños eran los últimos. Y pedazo por pedazo, persona por persona, aquellas bestias desgarraban y comían. Y la gente gritaba y tomaban y comían. ¿Se te ha olvidado de dónde es que proviene la iglesia adventista? ¿Se te ha olvidado cuál es tu misión? Tu misión no es trabajar y cuidar de tu trabajo y ponerte lo que te manden a poner porque tienes que trabajar. Tu misión es predicar la verdad. Mis queridos, sigue diciendo la educación cristiana en auxilio de nuestros colegios. Recordar que cuanto más nos acerquemos al tiempo de la venida de Cristo, tanto más fervorosa y firmemente tenemos que trabajar, pues está en contra de nosotros toda la sinagoga de Satanás. No necesitamos excitación febril, sino aquel valor que nace de una fe genuina. La iglesia de Esmirna fue uno de los momentos históricos donde los cristianos crecieron más. Por cada uno que mataban se bautizaban 10. Por cada 10 que mataban se bautizaban 100. Y por cada 100, 1000. Mientras más mataban, más fertilidad se volvía a la tierra para que muchos más escucharan la palabra. Por eso fue que tuvo que el diablo cambiar su estrategia. Por eso fue que ya no solamente la persecución era suficiente. Y en ese tema entraremos en la próxima iglesia, con la iglesia de Pérgamo. El pueblo de Dios mezclándose con las creencias paganas, con los holidays paganos, con las fiestas paganas, con las cosas paganas. Creemos que guardamos el sábado, estamos bien porque no guardamos el domingo. Pero entonces cuando se tratan de las fiestas paganas, no, yo no estoy adorando a esos dioses. Mis queridos, Dios no quiso usar los utensilios que se usaban para Baal en su templo y los mandó a quemar a todos. Porque lo que se usa para adorar a otros dioses, Él no lo quiere. Si tú usas tu corazón para cuidar de ti, para cuidar de tus cosas materiales, el Señor no lo quiere. Él quiere que tu corazón sea solamente para Él, puro, libre de toda maldad. Sigue diciendo la profeta en Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Escuchen esto. Dice: pero el decreto que impongan la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca, como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén. Esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad
y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. Aquí no termina la cita, pero voy a hacer una pequeña pausa. Tengan en mente que estamos viviendo en el país de los Estados Unidos, el país de la libertad, el país de derechos que el pueblo civil puede disfrutar que otros países no entienden. Les voy a dar un poquito de clase de ley. Cuando un país está basado en un sistema republicano, no tiene nada que ver con el partido. Escuchen lo que estoy diciendo, esto no tiene nada que ver con el partido. Un sistema republicano es que la ley está por encima de todo, incluyendo el presidente y el ejército y los generales y quien sea. Lo máximo en un sistema republicano es la ley. En un sistema de democracia, en un sistema democrativo, las personas, el pueblo son los que dictan las últimas palabras. Este país fue fundado republicanamente, pero tiene elecciones democráticamente. Mis queridos, analicen los eventos que están sucediendo. Nosotros tenemos lo que se conoce como el bill, o en este caso las enmiendas, y específicamente las primeras 10 enmiendas. La Constitución de los Estados Unidos empieza con las siguientes palabras: We the people, nosotros el pueblo. Y estas enmiendas fueron escritas por el pueblo para el pueblo. Les voy a enseñar algo. Dios creó al hombre. Es una jerarquía. Dios al hombre. El hombre se multiplica y ahora crea la sociedad. Un grupo de personas queda por debajo del hombre. Y la sociedad para organización crea un gobierno. Aquí abajo, Dios dicta al hombre. El hombre dicta a la sociedad dicta al gobierno. Hoy en día, ¿qué es lo que está pasando? Se viró al revés. El gobierno dicta a la sociedad dicta al hombre y el hombre dicta a Dios. No, eso no es correcto. Tú no eres dictado por la sociedad y la sociedad no la debe dictar el gobierno. Ahora mismo las personas no se están dando cuenta. Ellos creen que con lo que está sucediendo, específicamente con el nuevo pasaporte que quieren crear para tú poder comprar y vender, ¿verdad? Tú tienes que, te tienes que poner aquello, ¿verdad? No lo vamos a mencionar para que no quiten el video. Pero si tú no te pones la farmaquía, ¿verdad? Y no te dan un carnet, tú no puedes entrar en algunos lugares a comprar, no puedes viajar a algunos países, no puedes trabajar en algunas compañías, no puedes hacer prácticamente nada. ¿Por qué? Porque el gobierno está dictando a la sociedad y la sociedad está dictando al hombre. Pero la Constitución de los Estados Unidos no está escrita de esa forma. Y tú dirás, ¿y por qué lo están permitiendo? Porque recuerda que hay una agenda. Aquí, fíjense lo que dice la profeta. Dice, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás. Está empezando desde ahora y se cumplirá con el domingo. El domingo no va a ser el domingo es lo último, pero no va a ser lo único. Va a ser una serie de leyes. Va a ser diferentes ángulos, el cambio climático, las enfermedades, el bien común de la familia, todas estas cosas, mira, de diferentes ángulos te van a venir. Y con lo que van a culminar ya va a ser la rebeldía completa, el domingo. Sigamos leyendo la cita, dice, los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia de Jacob. Ascienden al cielo los clamores de los fieles y perseguidos, y como la sangre de Abel clamó desde el suelo, hay voces que claman a Dios desde la tumba de los mártires, desde los sepulcros del mar, desde las cuevas de las montañas y desde las bóvedas de los conventos. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? El Señor está haciendo su obra también. Todo el cielo está conmovido. El juez de toda la tierra ha de levantarse pronto para vindicar su autoridad insultada. La señal de liberación será puesta sobre los que guardan los mandamientos de Dios. Reverencia su ley y rechazan la marca de la bestia y su imagen. Sigue diciendo, Dios ha revelado lo que ha de acontecer en los postreros días, a fin de que su pueblo esté preparado para resistir la tempestad de oposición y ira. Aquellos a quienes se les ha anunciado los sucesos que les esperan no han de permanecer sentados en tranquila expectación de la tormenta venidera,
consolándose con el pensamiento de que el Señor protegerá a sus fieles en el día de tribulación. No, mis queridos, sigue ella diciendo, hemos de ser como hombres que guardan a su Señor, no en ociosa expectativa, sino trabajando fervientemente, con una fe inquebrantable. No es hora, el momento de permitir que nuestras mentes se enfrasquen en cosas de menor importancia. Termina ella diciendo, mientras los hombres están durmiendo, Satanás arregla activamente los asuntos de tal manera que el pueblo de Dios no obtenga misericordia ni justicia. El movimiento dominical se está abriendo paso en las tinieblas. Los dirigentes están ocultando el fin verdadero y muchos de los que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente que se hace sentir por debajo. Los fines que profesan son benignos y aparentemente cristianos, pero cuando hablan se revela el espíritu del dragón. Dios ha revelado lo que ha de acontecer en los postreros días a fin de que su pueblo esté preparado para resistir la tempestad de oposición e ira. Mis queridos, Satanás está haciendo su obra. Y aquí él lo dice, él lo que está tratando de hacer es ¿qué cosa? Que dice, Satanás arregla activamente los asuntos de tal manera que el pueblo de Dios no tenga misericordia ni justicia. Él lo que quiere es envenenar, cambiar los tiempos, las fiestas. Teníamos 7, 8 fiestas bíblicas que el mismo Cristo celebró, y ahora hoy en día, no, esas no, pero sí vamos a celebrar la de los seres humanos. Mira el origen que tiene, no, eso no importa, vamos a celebrar las que celebran ellos, porque no tenemos más nada que hacer, y porque la felicidad y el amor, mis queridos, no hay nada neutral en este mundo, no hay nada neutral, y todo lo que venga con coerción, como el tema del pasaporte, no proviene de Dios. Dios no aprueba la coerción. Dios nos dio a nosotros una ley y Él espera que tú decidas. Él no te obliga. El diablo sí te obliga. Así es como trabaja el diablo. Esto se encuentra en Patriarcas y Profetas, pero también busqué en el comentario bíblico tomo 7 para aquellos que quieran buscar. Dice, Juan vio un altar en cuya base estaban las almas de los mártires. Las reglas de interpretación no nos obligan a localizar un altar específico en un lugar determinado y en un momento definido de la historia. Como ocurre con los detalles de una parábola, no todos los elementos de un símbolo profético necesariamente son de valor para la interpretación. Parece que el simbolismo del quinto sello, que se encuentra en Apocalipsis, fue presentado para animar a los que se afrentaban al martirio y a la muerte, para darles la seguridad de que a pesar del triunfo aparente del enemigo, finalmente llegaría su vindicación. Este incentivo era especialmente animador para los que vivían en los tiempos de las terribles persecuciones del fin de la Edad Media, pero más aún durante el tiempo de la Reforma y después. Mis queridos, vamos a refrescar nuestras mentes un poco sobre los mártires, porque la idea, hay una idea de que no, tranquilo, Dios es amor, todo el mundo se va a salvar, no hay ningún problema. Mira, mis queridos, la palabra es bien clara. Es más, vamos a leer eso primero. Les pido que busquen en sus Biblias el libro de Deuteronomios. Vamos a leer el libro de Deuteronomios, capítulo 32. Deuteronomios 32, versículo 35. Muchos conocen el versículo. Mía es la venganza. Pero vamos a escuchar específicamente lo que el Señor dice. Capítulo 32, versículo 35. Dice la palabra de Dios. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Dios tiene algo preparado. Pero ¿para quién es esto? ¿A quién Él está diciendo que mía es la venganza? Vamos a ir al libro de Apocalipsis 11, porque la palabra es bien específica a quién Dios va a destruir. Él no va a destruir a cualquiera por cualquier razón. No, mis queridos, no. No, mis queridos, no. La palabra es bien específica. Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. ¿A quién va a destruir Dios? Y dice, y salieron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen a tu nombre y a los pequeños y a los grandes y destruir a los que destruyen la tierra. Dios viene a salvar y a entregar su galardón, la corona, las bendiciones de la vida eterna a los fieles,
a los perseguidos, a los torturados, a los que recibieron vituperaciones, pero Él viene a destruir a los que destruyeron la tierra. Y tú dirás, no, pero eso no se aplica a los mártires. Sí, sí se aplica. ¿Sabes por qué? Porque todos aquellos que levantaron una espada contra un mártir y lo mataron, si no se arrepienten, lo que le va a caer encima va a ser grande, porque ahí lo dice Deuteronomio, lo que Dios les tiene guardado. Ahora, miren algunos mártires. Desde los días de Juan, la comunidad cristiana de Esmirna ha sufrido repetidas persecuciones, en las cuales famosos mártires dieron su vida dentro de los muros de la ciudad. El más ilustre de ellos en el tiempo de la iglesia de Esmirna fue sin duda Policarpo, discípulo de Juan y más tarde obispo de Esmirna. Fue quemado vivo en el año 155. Ahora, algo que no puse aquí, pero que quiero compartir con ustedes. En Apocalipsis 2, cuando habla sobre que por 10 días el diablo los echará y recibirán persecución, proféticamente, históricamente, se puede probar que entre el año 303 hasta el año 313 fue uno de los años más acérrimos que recibió la iglesia de Esmirna de persecución. Se me olvidaron los nombres de los dos reyes, pero era el padre y el hijo, fueron unas bestias. Decio, creo, y Diocleciano, esos fueron unas bestias, acabaron, mataron, hicieron y deshicieron, aquello fue un desastre. Pero bueno, desde Cristo hasta nuestro tiempo hay muchos ejemplos heroicos. Tenemos al famoso Hendrik Bosch y Johannes van Eschen. Fueron dos alemanes después del tiempo de Lutero que fueron quemados vivos en la hoguera un tiempo después de la reforma de Martín Lutero. Tenemos a John Hus quemado en la hoguera. Para mí los escritos de John Hus son muy especiales. Se les recomiendo que los lean. Tenemos también a Esteban, que 42 meses después de Jesús vio la gloria de Dios y fue apedreado. El apóstol Felipe fue crucificado. Mateo fue matado en Nadaba, fue a predicar y lo mataron. Marcos fue despedazado para un dios pagano. Eso fue en Grecia, si no me equivoco. Eso fue Lucas. Pedro fue crucificado. Pablo fue decapitado por Nerón mismo. Lucas lo ahorcaron en Grecia. Simón el Celote, el apóstol, fue aserrado por la mitad en Persia por predicar el evangelio de Cristo. Juan el Bautista, Juan fue el precursor profetizado de Cristo. Juan fue encarcelado por Herodes y más tarde decapitado. Isaías fue asesinado con una sierra por Manasés, rey de Judá. Zacarías, no estamos hablando del profeta, sino del que habla Jesús en Mateo 23:35, que dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Dice que Zacarías fue asesinado en el templo por Joás, el rey de Judá. Tenemos a Jeremías, apedreado hasta la muerte en Egipto por judíos que vivían allí. Ezequiel, asesinado en Caldea por el principal judío que vivía allí. Habacuc, apedreado hasta la muerte en Jerusalén por judíos. Amós fue torturado y asesinado con un bastón por los sacerdotes de Betel. Mis queridos, en estos últimos nombres que yo he leído, Isaías, Zacarías, Jeremías, Ezequiel, Habacuc, Amós, hay algo que tienen que son bien similares. Todos fueron matados por judíos. Todos fueron matados por aquellos que se debieron de haber considerado hermanos. Todos vieron, todos estaban profetizando la palabra de Dios y fueron matados por el propio, o aquellos que se consideran judíos. Hoy en día serán cristianos. Yo sé que es fuerte, pero la palabra y la profeta nos dice de que serán nuestros familiares, que serán nuestras amistades los que nos van a entregar. Miren, mis queridos, lo que dice Mensajes Selectos, tomo 3. Allí se mostraba el trono de Dios. Alrededor de él había 10,000 veces 10,000 y millares de millares, y junto al trono estaban, ¿quiénes? Los mártires. Entre este número vi aquellos que hacían tan poco, se hallaban en tan extrema miseria, a los cuales el mundo no conocía y odiaba y despreciaba. Ahí donde se encuentran los mártires, al lado del trono de Dios. Nuestra elevada vocación, página 127, año 1889, dice: no hemos de poseer el valor y la entereza de los mártires de antaño hasta que seamos colocados en la situación en que ellos se encontraron.
Si retornarán los días de la persecución, habría gracia suficiente para despertar cada energía de alma que manifieste verdadero heroísmo. Sigue diciendo en el deseado de toda la gente 3:21, los discípulos no fueron dotados del valor y la fortaleza de los mártires hasta que necesitaron esa gracia. Testimonios para la iglesia 5, ha de llevarse a cabo una gran obra. Han de traerse planes más amplios. Ha de salir una voz para despertar las naciones, los individuos cuya fe es débil y vacilante, y no son los que llevan adelante la obra en este tiempo grave de crisis. Necesitamos valor de héroes y fe de mártires. Mis queridos, el ser un mártir es un privilegio. No debería de ser algo que nos debiera de apenar o darnos miedo, ¿no, mis queridos? Es un privilegio. Vas a sellar tu juramento con Dios de la misma forma en que Cristo la selló contigo, con tu propia sangre. Dice el libro de Juan, capítulo 16, versículo 2, os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que lo está haciendo en el nombre del Señor. Y dice Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temer a aquel que pueda hacer y padecer tanto el alma como al cuerpo en el infierno. Sigue diciendo Salmo 119, versículo 87. Casi me destruyen en la tierra, mas yo no abandono tus preceptos. Segunda de Timoteo 2, versículo 3. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Romanos 5, versículos 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Mis queridos, sigue diciendo Mateo 16, 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Sigue diciendo Hechos 21:13. Pablo respondió, ¿qué hacéis? Llorando y quebrantando el corazón, porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la profeta en la historia de Profetas y Reyes 4:31. Se requería de los hombres que rindan obediencia a los edictos humanos en violación de la ley divina. Los que sean fieles a Dios y al deber serán amenazados, denunciados y proscritos. Serán traicionados por padres y hermanos y parientes y amigos, aún hasta la muerte. Sigue diciendo ella en Primera de Testimonios, página 432. Me fue mostrado la recompensa de los santos, la herencia inmortal. Entonces me fue mostrado cuánto había soportado el pueblo de Dios por amor a la verdad, y que ellos encontrarían el cielo muy barato. Estimaban que no valía la pena comparar los sufrimientos de ese tiempo presente con la gloria que debía ser revelada en ellos. ¿Ves, mi querido? No hay por qué temerle a la muerte. El sufrimiento de esta tierra no se va a tomar, ni siquiera tú lo vas a estimar, porque la gloria de Dios es mucho más grande. Vale la pena dar nuestra vida 10 y 15 veces más. Para terminar, quiero compartir con ustedes esta visión en primeros escritos. Miren, mis queridos, lo que dice la profeta. Y para terminar en esta mañana. Juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos marchando al mar de cristal, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con sus propias manos. Nos dio también arpas de oro y palmas de victorias en el mar de vidrio. Los 144,000 formaban un cuadrado perfecto. Algunas coronas eran más brillantes y estaban caujadas de estrellas, mientras que otros tenían muy pocas, y sin embargo todos estaban perfectamente satisfechos con sus coronas. Voy a hacer una pequeña pausa. Hay 3 distinciones, 3 tipos de grupos que se encontrarán en el cielo. Primeramente, ella aquí habla sobre que todos estamos marchando, y de repente ella ve específicamente a los 144,000 que reciben sus coronas que tienen estrellas. Algunos tienen más que otros, pero todos estaban satisfechos. Ahora fíjense lo que ella dice. Iban vestidos con resplandeciente manto blanco desde los hombros hasta los pies. Había ángeles en todo nuestro derredor mientras íbamos por el mar de vidrio hacia la puerta de la ciudad.
Jesús levantó su brazo potente y glorioso y posando en la perlina puerta, le hizo girar sobre sus relucientes goznes y nos dijo: en mi sangre lavasteis vuestras ropas y estuvisteis firmes en mi verdad. Entrad. Todos entramos con el sentimiento que teníamos perfecto derecho a estar en la ciudad. En el trayecto encontramos, ahora viene el segundo grupo, encontramos a un grupo que también contemplaba la hermosura del paraje. Miré y es que el borde de sus vestiduras eran rojo. Llevaban manos de un blanco purísimo y muy brillantes coronas. Cuando los saludamos pregunté a Jesús quiénes eran y me respondió que eran mártires que habían sido muertos por su nombre. Los acompañaba una innúmera hueste de pequeñuelos que también tenían un ribete rojo en sus vestiduras. El monte de Sión estaba delante de nosotros y sobre el monte había un hermoso templo. Los rodeaban otros 7 montes donde crecían rosas y lirios. Los pequeñuelos trepaban por los montes y si lo preferían usaban sus alitas para volar hasta la cumbre de ellos y recoger inmersibles flores. Toda clase de árboles ormeceaban los alrededores del templo: el boj, el pino, el abeto, el olivo, el mirto, el granado, y la higuera doblegada bajo el peso de sus maduros higos. Todos embellecían aquel paraje. Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: únicamente los 144,000 entran en este lugar. Y exclamamos todos: aleluya. Mis queridos, presten atención. Dice que la ciudad en el monte Sión estaba delante de nosotros y sobre el monte había hermoso templo. Dice que los rodeaban otros 7 montes. Es interesante cuando estoy estudiando Apocalipsis capítulo 17, ¿dónde es que se encuentra el trono de la bestia? ¿Dónde es que se encuentra la iglesia católica rodeada por 7 montes? El diablo no puede inventarse algo que sea, él tiene que copiarlo todo. Todo él lo tiene que copiar. El monte de Sión rodeado ¿por qué? Por otros 7 montes. Ahí va, él pone su ¿qué? Él pone su trono rodeado por 7 montes. Es increíble como Satanás constantemente copia. No puede crear un pueblo del solo, por lo tanto viene al pueblo de Dios y ahí él trata de sacar los suyos. Pero mis queridos, que esto no te desanime, que la persecución, el dolor y todo tipo de sufrimiento no te desanimen. Presta atención. 2 grupos especiales en el cielo. En nuestros tiempos, nuestra oración debería de ser la siguiente: Señor, ayúdanos a ser o de los 144,000 o de los mártires. Danos ese privilegio, uno de los dos. 144,000 o de los mártires. Los 144,000 coronas muy brillantes con estrellas. Los mártires con un ribete rojo y los mantos blancos purísimos con coronas muy brillantes. Mis queridos, el cielo va a ser precioso. La gloria va a ser inmensurable, de tal forma que aunque tú sufras y entregues tu vida como lo hicieron aquellos fieles cristianos, como lo hicieron aquellos reformadores en su era, cuando tú mires hacia atrás y mires el sufrimiento y tú estés mirando la gloria de Dios y tú vas a decir: lo que yo pagué para estar aquí, muy barato. Muy barato. ¿Sabes por qué? Porque el mayor pago ya lo hizo Jesús. No solamente fue que murió en la cruz, sino que Él se despojó de su gloria. Vino y vivió aquí pobre. Pasó necesidad, pasó miseria. Y entonces vino y murió, no solamente por aquellos que lo amaron a Él, también por aquellos que lo rechazan. También por aquellos que los estaban crucificando. También por aquellos que lo persiguieron y lo torturaron. Mis queridos, Cristo está a las puertas y quiere salvarte. El mensaje de la iglesia de Esmirna fue dada para animarnos. Sí, era pobre, pero son ricos porque el reino de los cielos es de los mártires. Mi deseo en esta mañana es que al estudiar la palabra en esta mañana y leer lo que hemos leído y ver la evidencia y ver la historia, que no nos dé miedo entregar nuestras vidas, que no nos dé miedo ser diferentes. Se tiene que hacer una separación bien grande entre el pueblo de Dios y el mundo. Se tiene que hacer una separación bien grande entre el pueblo de Dios y la sinagoga de Satanás. Tú tienes que hacer una separación bien grande en tu vida, dedicársela completamente a Dios y no a Satanás. Que Dios te bendiga, que Dios te proteja, que Dios te guarde. Estudia la palabra. Conéctate con nosotros para seguir con este estudio de las 7 iglesias. Estamos empezando. Esto es solamente el empezar.
Tenemos mucho que compartir. El Espíritu ha puesto en nuestros corazones el mismo deseo que ha puesto en el tuyo, el de compartir su palabra. ¿Sabes por qué? Porque nuestro tiempo es poco y nuestra redención está cerca. Bendiciones y feliz sábado. Vamos a terminar con unas palabras de oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor por tu gran misericordia con tu pueblo. Gracias porque le diste poder, le diste gracia a la iglesia de Esmirna y también a todos los que fueron perseguidos, los profetas, y también se lo diste a los reformadores. Gracias porque tú les diste ánimo, les diste esperanza para que siguieran adelante con su obra. De veras de que nosotros tenemos que tener una estrecha comunión contigo para poder resistir la crisis que viene. Señor, pedimos que nos ayudes a nosotros a ser diferente al mundo, a ser diferente a los que son de la sinagoga de Satanás. Ayúdanos a que se haga una separación inmensa desde todo tipo de decisión, desde la más grande hasta la más pequeña. Ayúdanos a ser fieles hasta la muerte. Danos fe, danos confianza, danos poder para predicar tu palabra. Guíanos con tu espíritu, guíanos con tu palabra y ayúdanos a poder sellar nuestro pacto contigo de cualquier forma que sea necesaria para poder compartir contigo el reino celestial. Te damos gracias por el mensaje a la iglesia de Esmirna y hoy te declaramos que estamos escuchando lo que el Espíritu le está diciendo a las iglesias. Redargúyenos, amonéstanos, haz lo que tengas que hacer, pero sálvanos, Señor, y ayúdanos a nosotros poder un día ver tu gloria, recibir esa corona de tus manos y poder gritar, aleluya, Dios es grande, Cristo es grande. Gracias, Señor mío. Te lo pedimos todo, no porque se encuentra algo bueno en nosotros, sino por tu Hijo Sagrado, Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos, bendiciones y feliz sábado. Maranata.